bienvenidos todos a este espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. En esta madrugada del jueves 17 de septiembre, la noticia más importante, no solamente en los medios nacionales, sino en buena parte de los periódicos del mundo, es la emisión del informe de la Comisión de Verificación de Hechos de Naciones Unidas. Este informe fue anunciado en este espacio el pasado lunes, cuando conversamos con el doctor Ali Daniels. El doctor Ali Daniels es director y vocero de la Asociación Civil Informe de Actualización de la doctora Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se iba a producir ese lunes y que el 23 sería debatido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pues bien, efectivamente, 48 horas después de ese anuncio que nos hace el doctor Daniels, se conoció en el planeta el informe de esta Comisión de Verificación de Hechos. Y tenemos en línea al doctor Ali Daniels para que nos diga qué es una Comisión de Verificación de Hechos, en qué circunstancias en el mundo se ha designado una comisión de esa naturaleza, una misión de esa naturaleza, y cuál es la relevancia de este informe que tanta polvareda ha levantado en el planeta. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, pues la misión de determinación de hechos es un mecanismo bastante antiguo de Naciones Unidas, que ha sido utilizado por diversos órganos de esta entidad, por el secretario general de Naciones Unidas, por el máximo órgano en materia de derechos humanos de Naciones Unidas, que en este caso pues ha establecido un mandato respecto de Venezuela sobre la violación de algunos de los derechos humanos, en este caso por desaparición forzosa, detenciones arbitrarias, tortura y también por el caso de todo aquello relacionado con el debido proceso. Entonces, en ese sentido, la misión de determinación de hechos, a diferencia de otros informes de Naciones Unidas, como el de la alta comisionada, que lo que busca es determinar la responsabilidad del Estado, en este caso la misión se diferencia de esos informes porque busca la determinación de las responsabilidades individuales de las violaciones de esos derechos. Entonces, por eso este informe es muy diferente al resto de los que hemos comentado anteriormente, porque lo que busca es decir quiénes son los responsables individualmente considerados de esas violaciones de derechos humanos. Y en ese sentido, el informe es muy histórico, es relevante por tres razones. En primer lugar, porque le pone nombre y apellido a los responsables últimos de las políticas sistemáticas y generalizadas de violación de derechos humanos en el país. En segundo lugar, porque califica además, y esto es también una novedad en los informes de Naciones Unidas, que califica esas violaciones de derechos humanos como delitos de lesa humanidad, lo cual, y entonces aquí viene la tercera razón por la cual ese informe es relevante, hace que esos delitos entonces sean de la competencia de la Corte Penal Internacional. Esto no implica que la Corte hoy o mañana ya va a meter preso a alguien o va a declarar la responsabilidad penal de alguien, pero ya es un indicio muy importante y de mucho peso que en casos anteriores, como el de Myanmar, por ejemplo, permitieron que la Corte, que en ese caso, en el de Myanmar, no había hecho nada, pues iniciara un examen preliminar. En el caso venezolano, donde ese examen preliminar ya está en marcha, esto permitiría, y es nuestra esperanza, que la fiscal finalmente tome decisiones sobre el caso venezolano que se encuentra en la fase 2 y termine de pasar a la fase 3 y se pueda presentar finalmente un caso que no sea africano ante la Corte Penal Internacional. Como ven, las consecuencias de este informe son bastante trascendentes, sobre todo porque pone en su lugar lo que es la Comisión de la Violación de Derechos Humanos. Es decir, esto no son accidentes, no son
funcionarios que se exceden, como la Fiscalía nos pretende hacer ver cuando imputa de vez en cuando algún ejecutor material de estos delitos. No, el tema aquí es que se trata de políticas de Estado, se trata de actos sistemáticos que no pueden realizarse si los altos mandos, en este caso señalado con nombre y apellido, el presidente de la República y el alto mando de la seguridad del Estado, ministro de la Defensa, ministro de Relaciones Interiores, no actúan y no toman las decisiones, y eso es uno de los elementos más importantes, que finalmente las víctimas están viendo en un reporte no solo que las violaciones que se cometieron contra ellos son delitos de lesa humanidad, sino además quiénes son los responsables de esos delitos. Eso hace que el día de ayer los venezolanos estén un poco más cerca de la justicia. Conversamos con el doctor Ali Daniels, él es director y vocero de la Asociación Civil Acceso a la Justicia, quien nos está ilustrando sobre los alcances y en qué se asemeja y en qué se diferencia un informe de la Comisión de Verificación de Hechos de los informes, por ejemplo, presentados por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos. Ali, hace pocos días vimos acá la información de un alto oficial salvadoreño que luego de 22 años fue procesado y condenado por el asesinato de 5 jesuitas de nacionalidad española, 5 sacerdotes jesuitas de nacionalidad española, en el marco del conflicto interno centroamericano con una antigüedad de 22 años. Es decir, 22 años después le agarró la mano de la justicia. Algo parecido ocurrió en el caso de Pinochet en Chile y de varios represores de las dictaduras argentinas. ¿Qué significa exactamente el que los delitos sean imprescriptibles? En este caso, los delitos calificados como de lesa humanidad. Sí, efectivamente, pues como lo acabas de indicar, estos delitos no prescriben. Eso es una consecuencia importantísima, porque no importa cuánto tiempo pase, pues efectivamente la persona puede ser perseguida. Y otro ejemplo que agrego a lo que tú has señalado, tenemos al de uno de los primeros jefes de Estado que fue imputado por un delito de esta naturaleza, que es el caso del señor al-Bashir de Sudán. Han pasado ya casi 15 años luego de la primera imputación, y esta persona pues está siendo perseguida por la justicia, y en estos momentos la Corte está negociando con Sudán para la entrega de este individuo, de modo que como ves, pues la mano larga de la justicia pues finalmente llega, y en ese sentido pues el hecho de que es un elemento que poco se habla, que es el tema de la justicia universal. ¿Qué es la justicia universal? Cuando no se hayan cometido en su territorio, que es el caso de la justicia española. Y en el caso de esta situación en El Salvador, se juzgó porque las víctimas tenían, algunas de ellas, la nacionalidad ha sido cometido en territorio español. Eso es ahorita, con esta declaración de la visión de determinación de hechos, es una posibilidad. Es decir, entre las miles de víctimas de violaciones de derechos humanos, hay pues personas de muchas nacionalidades, no solo venezolanas, o además venezolanos que tienen doble nacionalidad. Y en ese sentido, sería ya a partir de esta declaración posible que algunos de estos países que tienen este criterio para juzgar crímenes de lesa humanidad, que pudieran abrir procedimientos a funcionarios venezolanos responsables de estas situaciones, cosa que sería paralela a la competencia de la Corte que ya he explicado. Con lo cual, pues como vemos, las consecuencias de la declaración de un delito de lesa humanidad, pues tiene enorme relevancia, sobre todo porque pone en evidencia, como digo, que son hechos sistemáticos y generalizados. Es decir, son políticas de Estado, y quiero agregar además que el informe no solamente señala que eso se ejecuta contra opositores políticos, sino que además habla del ciudadano común, de ese ciudadano común que algún día tuvo la mala suerte de estar en el lugar y sitio equivocado, y que fue objeto de malos tratos o de tortura o de ejecuciones extrajudiciales en algún supuesto por la OLP, estas famosas operativos de liberación del pueblo, donde se han cometido todo tipo de excesos. Y además el informe señala que cuando los familiares han denunciado, y lo dice además muy específicamente el informe, y eso lo hacen generalmente mujeres
mujeres que tengo que calificar de valientes y que a pesar de eso son objeto de medidas represivas y de coacción para que no continúen con sus denuncias, aún en esos casos el informe lo que está diciendo, en estos supuestos se están cometiendo también delitos de lesa humanidad, aunque no sea contra opositores políticos, sino en este caso por situaciones de control social. Y entonces eso es un elemento fundamental del informe, porque te está diciendo que en Venezuela ya no solo se reprime al opositor, sino simplemente al ciudadano común con un mecanismo perverso de control social. Ali, para finalizar, agradeciendo muchísimo que nos hayas atendido y que compartas con nuestra audiencia los conocimientos que tienes sobre el área. Estamos conversando, repito, con el doctor Ali Daniels, director y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Ya nos advertiste sobre las pretensiones, digamos, inmediatistas en relación a los efectos de este informe. Pero háblanos de qué impacto pudiera tener esto en la Corte Penal Internacional, habida cuenta de que ya existe allí una averiguación en curso sobre el caso Venezuela. Sí, bueno, efectivamente, en el caso, como ya les comenté de Myanmar, eso tuvo un peso importante. La Corte no depende de Naciones Unidas, la Corte es autónoma y obviamente no está obligada. No está obligada a tomar una decisión, pero este informe ha tenido siempre un peso importante en las decisiones de la Corte. Y yo tengo la esperanza de que finalmente el examen preliminar que en estos momentos se encuentra justamente en la fase 2. ¿Qué significa la fase 2? La fase 2 implica la determinación de la existencia o no de delitos de la competencia de la Corte. Y justamente eso es lo que te está diciendo el informe. El informe te está diciendo, hay delitos de lesa humanidad, y los delitos de lesa humanidad son delitos de competencia de la Corte. Entonces, ante esta evidencia, que además, esto es importante decirlo, el informe de la misión se basa en entrevistas con víctimas. Es decir, esto no es que lo copiaron de un informe de Provea o de otra organización. Lo hicieron de contactos directos con víctimas y de testimonios de víctimas y de funcionarios que participaron en la represión. Entonces, en ese sentido, el elemento probatorio es muy fuerte y nosotros esperamos que esto entonces sirva para que la Fiscalía de la Corte diga, bueno, efectivamente se cometieron delitos, vamos entonces a la fase siguiente y podamos entonces luego de que es la fase siguiente, que es la fase de complementariedad, es decir, si los tribunales en Venezuela están haciendo algo para que esos delitos sean sancionados, que sabemos que la respuesta es negativa, y luego de determinado eso, pues podamos presentar finalmente un caso ante la Corte, cosa que sería histórica porque todos los casos que se han presentado hasta ahora ante esa instancia han sido africanos, y eso haría y confirmaría que la justicia universal efectivamente es universal y puede aplicarse a cualquier situación en cualquier parte del mundo. Ali, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas dado más elementos para valorar adecuadamente este informe que, como han dicho varios defensores de derechos humanos, marca un antes y un después en la historia de los derechos humanos en Venezuela. Muchísimas gracias y buenos días. Muchísimas gracias, siempre un placer estar en tu espacio, muy agradecido. Ali Daniels, el doctor Ali Daniels, vocero y director de la Asociación Civil Acceso a la Justicia, dándonos los elementos, los parámetros que nos permitan valorar adecuadamente lo que acaba de ocurrir, noticia hoy en el New York Times, en el país de Madrid, en los más importantes medios a nivel planetario. La misión de determinación de hechos de Naciones Unidas ha levantado un informe, y ese informe no solamente dice, por ejemplo, que ocurrieron en Venezuela violaciones de derechos humanos, sino que presenta los testimonios de las víctimas y señala o que activó el mecanismo de tortura, sino también habla de la cadena de mando hasta sus más altos niveles. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión,
con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al sol viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR. Regresamos a la Fuerza de esta Unión. El tema que estamos viendo hoy es el informe de la Comisión de Verificación de Hechos de Naciones Unidas, que fue conocido a nivel mundial en el día de ayer. Insisto en explicar la importancia de este informe, no porque, como algunos podrían imaginarse, esto va a determinar que en pocas horas, días o semanas alguien salga con las esposas puestas. No, ese no es el punto. El punto es que nosotros como sociedad tenemos que tener idea cierta de lo que ocurre y de lo que deja de ocurrir. Bueno, porque si no nos exponemos a cometer errores de juicio en la valoración de las cosas que pasan. Recordemos lo que nos pasó cuando el primer informe de la doctora Bachelet. Bueno, esto que está ocurriendo hoy es incluso más importante porque, como bien decía el doctor Ali Daniels, no se trata simplemente de un documento formal, no se trata de una recopilación de hechos de segunda o tercera mano, se trata, por fin, de la voz viva de las víctimas. La voz viva de las víctimas de la represión en Venezuela, que exclusivamente en el caso de grandes catástrofes nacionales. Bueno, así será la situación venezolana, que Naciones Unidas activó una misión de verificación de hechos, concretamente para estudiar los casos de represión de violaciones de derechos humanos desde el año 2014 hasta esta parte. Como bien decía el doctor Daniels, buena parte de esto se conoce gracias a la valiente conducta y actitud de las mujeres venezolanas. Parientes, familiares, dolientes de las víctimas directas de la represión, que tuvieron la presencia de ánimo de documentar y denunciar lo ocurrido, aún a riesgo de su propia libertad y de su propia integridad física. Esas mujeres venezolanas que no se rindieron son las que en la actualidad tienen el mérito indudable de haber hecho posible este informe. De todos los defensores de derechos humanos que hay en Venezuela, que son muchos y muy buenos, gracias a Dios, hay algunos que tienen una especial calidad en su relación con las víctimas, en su nexo con las víctimas. Uno de ellos es Liliana Ortega. De hecho, ella fundó y dirige el Comité de Familiares de las Víctimas, COFAVIC, una organización defensora de derechos humanos que no fue creada ahorita, hace 3 días o 4 semanas, para hablar de la política actual venezolana. No, COFAVIC surgió en 1989, es decir, antes de la década de los 90, para defender los derechos humanos de las víctimas del Caracazo. Desde entonces viene Liliana Ortega en este apostolado. Por eso quisimos entrevistarla especialmente a ella a propósito del impacto de este informe, de la significación del mismo y de cómo acá, repito, la voz viva de las víctimas se ha hecho escuchar. Comparto entonces de inmediato esta entrevista exclusiva con Liliana Ortega, directora de COFAVIC. Liliana Ortega es de los defensores de derechos humanos de nuestro país, quizás quien tiene una mayor historia de cercanía, de empatía, de construcción de
empatía con las víctimas. Por cierto, no solamente desde los últimos 20 años. Su trabajo se remonta a aquella terrible situación denominada el Caracazo en la Venezuela de los 80. Por eso nos pareció importante, por esa relación histórica de ella con las víctimas, su apreciación sobre este informe emitido por el Comité de Verificación de Hechos de Naciones Unidas, porque lo más relevante de este documento es precisamente que contiene la voz viva de las víctimas. Liliana, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, dinos, ¿cuál es tu visión de este documento, del que algunos han dicho que marca un antes y un después en la historia del tema de los derechos humanos en nuestro país? Muy buenos días, te escuchamos. Muchas gracias, Chu. Bueno, ciertamente este documento, además de ser muy preocupante, porque más allá de todo el rigor técnico y la metodología de Naciones Unidas y los estándares que fueron aplicados, dan cuenta, tiene en primera persona la voz de las víctimas. Creo que es importante establecer que el coraje de las víctimas, la perseverancia, la documentación en los casos hace la diferencia, y eso ha sido demostrado pues en el informe de la misión de determinación. Es un informe muy preocupante, es un paso, un punto de inflexión hacia el camino de la justicia, y establece patrones de actuación y establece además líneas de acción que no podrán ser obviadas. Lo primero que hay que decir es que este informe determina que los crímenes cometidos son imprescriptibles en su mayoría, porque los determina como crímenes de lesa humanidad. Y eso es una esperanza de justicia infinita para las víctimas, ¿no? Obviamente esto no se traduce en decisiones automáticas, pero es el camino para poder lograr justicia. Pero además de justicia, que es un concepto que se puede asumir como muy individual a quien lo sufre una violación de derechos humanos, tiene que ver con la reconstrucción de la memoria histórica. Y yo creo que en ese sentido también es un aporte importante a una tarea necesaria e impostergable en este país. Conversamos con Liliana Ortega. Ella es fundadora, inspiradora del Comité de Familiares de Víctimas COFAVIC, que desde los tiempos del Caracazo ha venido dando apoyo no solamente jurídico, sino además afectivo, acompañamiento afectivo y efectivo a las víctimas. Liliana, ¿cómo hacer para lograr que este documento sea un elemento que permita destrancar juego, que permita aislar a los perpetradores, pero que permita la reunificación del país y no se produzca más bien lo contrario, una suerte de atrincheramiento a partir de la exacerbación de las pasiones? ¿Cómo avanzar en esa dirección? Bueno, la historia de nuestra región es clara. Es decir, por más que la sociedad está fracturada, por más que se tengan diferencias políticas, sociales, de cualquier consenso sobre la vida, el respeto a los derechos humanos, es quizás el punto que une a una sociedad. Y en ese sentido, independientemente de las posiciones que se puedan tener, es muy importante que la sociedad venezolana asuma la necesidad de que la reparación de las víctimas y el establecimiento de la verdad de lo ocurrido es fundamental, ¿no? Es fundamental para todos, ¿no? Incluso para quienes pueden haber estado cometiendo estos crímenes, porque sin duda la reparación de una sociedad también pasa por el reconocimiento de los hechos y el establecimiento de responsabilidades. Y acá está muy claramente determinada la responsabilidad del Estado, no solo en la comisión de estos crímenes, sino también en la omisión de su labor de prevención, ¿no? Y lo detalla en la mayoría de los gravísimos delitos que el informe establece y concluye, como pueden haber sido las ejecuciones intrajudiciales en el marco de operativos de seguridad ciudadana, donde claramente establece que no se trata de hechos aleatorios, digamos, dispares o que servían a órdenes individuales, sino que estamos frente a hechos sistemáticos, ¿no? Y que responden pues a un eliminamiento. Y en ese sentido, pues hay una hoja de ruta muy
clara, ¿no? Tanto la Oficina de la Alta Comisionada como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el sistema interamericano también han señalado pues cuáles son las reformas legislativas, normativas y por supuesto lo que tiene que hacer en materia de justicia de Venezuela para que estos hechos no se repitan y para que cesen pues, estos gravísimos asuntos que no pueden ser menospreciados o colocados para minimizarlos. Esto es un informe muy preocupante que tiene es el inicio del camino de individualizar las responsabilidades y gravísimos crímenes cometidos. Finalmente estamos conversando, repito, con Liliana Ortega, directora y fundadora del Comité de Familiares de Víctimas COFAVIC. Liliana, ¿cómo hacer, qué sugerencias nos das, no solamente a los comunicadores, sino a los ciudadanos en general, para que este monumental informe de 420 páginas no se transforme simplemente en un ladrillo arrojadizo en el contexto de la diatriba política? ¿Cómo hacer para que no pierda sentido la voz viva de la víctima, no pierda sentido la voz viva del familiar sobreviviente? ¿Cómo hacer para que esto, repito, no se transforme en eslogan o consigna o en silencio, sino que pase a ser dato permanentemente vivo en el trabajo por la construcción de una Venezuela distinta? Bueno, lo primero es comprender y entender que los crímenes de lesa humanidad son una afrenta contra la sociedad, ¿no? No solo contra las víctimas, sino contra toda la sociedad en su conjunto. Leer el informe, analizarlo, saber qué contiene para la sociedad venezolana creo que es un paso importante. Y el otro tema, tú lo has señalado en varias ocasiones en esta entrevista, que es un lema de COFAVIC, acompaña. O sea, nosotros decimos COFAVIC acompañar significa, bueno, seguir persistiendo, insistiendo en la exigibilidad de la justicia, ¿no? Este informe le da largo aliento a la esperanza de justicia de las víctimas porque determina que la mayoría de los crímenes son de lesa humanidad imprescriptibles, ¿no? Y eso obviamente para las víctimas es un nuevo acto, digamos, una nueva inyección de oxígeno que les va a permitir pues continuar en un camino que ha sido muy doloroso, muy difícil. Por eso. Esta fue la entrevista, o al menos parte sustancial de la entrevista que sostuvimos ahora más temprana con la doctora Liliana Ortega. Repito, ella es fundadora y directora del Comité de Familiares de las Víctimas. Destaca Liliana Ortega en el contexto del impacto generado por este informe, el valor de las víctimas, el valor de los familiares de las víctimas para documentar y hacer las denuncias independientemente del peligro que para ellos significaba y significa haber tenido esa valentía, y nos llama a todos, creo que esta parte es demasiado trascendente, nos llama a todos al acompañamiento de las víctimas. Voy a decir algo y quiero que se me entienda exactamente en los términos que estoy planteando. Ocurrió una situación terrible en Estados Unidos. Un ciudadano negro fue asesinado por unos policías. Bueno, eso generó una oleada de protestas que sacudió la nación entera. Meses después ocurrió otra situación compleja, esta vez en Bogotá. En Bogotá, un abogado, en una circunstancia vecinal, había una fiesta en medio de una cuarentena, fue abordado por la policía al salir de esa fiesta. Hubo un exceso policial que determinó además posteriormente la muerte de ese ciudadano. Bueno, eso generó una gran cantidad de protestas y de saldos lamentables en Bogotá y en otras ciudades de Colombia. En nuestro país tenemos tanto tiempo
enfrentando la arbitrariedad que al parecer se ha normalizado, desgraciadamente, en la mirada de muchos, hasta el punto de que la combinación de insensibilidad y el miedo, también hay que decirlo, ha hecho que muchísimos ciudadanos vean la injusticia que ocurre al lado, y simplemente mira para otra parte. Tenemos que reconocerlo los venezolanos. Ojo, no estoy diciendo que acá generemos situaciones como las que en Colombia o en Estados Unidos implicaron graves alteraciones del orden y un número aún mayor de víctimas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que nos dispongamos a eso que llamó Liliana Ortega, acompañar a las víctimas, acompañarlas solidaria y activamente. Ese es el llamado. Cuando se produce una violación de derechos humanos, el agredido no solamente es la víctima directa, el agredido es la sociedad. La agresión es contra todos y todos debemos reaccionar. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y quiero compartir con ustedes 3 preocupaciones a propósito del tema del informe. La primera tiene que ver con el informe mismo. El informe no es una pastillita, el informe no es un titular, el informe no es un chisme, el informe no es un cuento morboso. El informe es un tomo de 420 páginas donde detalla desde la metodología utilizada, los protocolos establecidos, los recursos utilizados, hasta los testimonios directos de las víctimas y sus familiares. Todo eso está allí. Yo le quiero rogar a usted que me escucha. Usted es una persona particularmente sensible, particularmente inquieta. Usted, en estos tiempos en los que no hay ni clases y en muchísimos casos no hay ni trabajo ni cómo acudir a él, sin embargo, usted madruga para conocer, no propaganda, sino información de primera mano. Por eso digo, usted es un ciudadano con características ciertamente relevantes. Bueno, a usted le hablo. No permita que este informe se lo interpreten otros. No espere el resumen que le haga el medio tal o el medio cual. No participe luego de los juegos florales entre los que atacan el informe y los que defienden el informe o quieren utilizarlo para tales o cuales fines. No. Construya usted su propia opinión. Léase el informe. Lo puede encontrar en múltiples direcciones electrónicas. Lo puede encontrar en mi cuenta @chuotorrealba en la red social Twitter. Léanse el informe porque ciertamente es estremecedor. Voy al segundo punto, sobre lo estremecedor del informe. Yo soy hijo de un activista por la democracia, de un dirigente sindical
que fue activista de la resistencia contra Pérez Jiménez. Luego, por razones de disciplina partidista, estuvo involucrado en los hechos de violencia de la década de los 60. Es decir, en mi familia tenemos certeza de lo que es ser perseguido, preso político, exiliado, torturado. En mi familia sabemos de eso. Por eso yo desde muy niño he estado manejando materiales ciertamente impactantes sobre las violaciones a los derechos humanos. Los que sean muy jóvenes, búsquense un lápiz y anoten esto y googleenlo a ver qué encuentran. Se llamaba SN. Se llamaba SN, es un libro de José Vicente Abreu, escritor venezolano. SN son las siglas de Seguridad Nacional, que era la policía política en tiempos de la penúltima dictadura, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Bueno, ese libro tiene un registro pormenorizado de cada preso político, no solamente en las cárceles caraqueñas o de las principales ciudades. Ese libro también registra lo que ocurría en los campos de concentración que tenía la dictadura en las islas del Orinoco, Guasina y Zacupana. Ese libro registra los mecanismos de tortura utilizados. Registra también la manera como eran dejados morir los presos políticos. Ese documento registra los eventos de la lucha de los demócratas venezolanos contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Luego, en 1972, se conoció otro libro llamado Expediente Negro. Expediente Negro, aunque usted no lo crea, es un libro escrito por José Vicente Rangel. Sí, por José Vicente Rangel. Alguna vez José Vicente Rangel fue un defensor de los derechos humanos y su curul en el Congreso y su presencia en la tribuna de oradores era una esperanza para quienes en la década de los 60 clamaban por los derechos humanos. Era un contexto distinto, había una situación de enfrentamiento armado en nuestro país, había un intento de salir de un gobierno democrático por la vía de la lucha armada y en consecuencia hubo confrontación y hubo represión. En el desarrollo de esa represión se produjeron excesos y esos excesos fueron documentados en ese libro llamado Expediente Negro. Anotaron, googlearon, se llamaba Seguridad Nacional de José Vicente Abreu, Expediente Negro de José Vicente Rangel. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Les cuento esto porque el documento que ayer fue conocido supera en dolor, supera en impacto, supera en capacidad de generar consternación todo lo que yo haya leído hasta ahora. Todo. Es impresionante, es doloroso ver el registro de las agresiones, de los asesinatos, de las torturas, de la violencia física, de la violencia psicológica, de la violencia sexual perpetrada contra las víctimas y contra incluso sus familiares. Recuerden ustedes la técnica esta utilizada ahora, de que van a buscar a alguien, allanan la casa de ese alguien, no lo encuentran, entonces se llevan a la familia. Recuerden ustedes también la conocida práctica de las cárceles clandestinas. ¿Recuerdan ustedes cuando se llevaron preso al periodista Luis Carlos Díaz? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que en las primeras de cambio fue buscado en el helicoide, en el Cepín, en el Difícil, y en efecto en todas partes dicen, no, aquí no está? Y no estaban mintiendo, allí no estaba. Estaba en una cárcel clandestina. Y mientras está en una cárcel clandestina,
se está en el limbo. Y mientras los perseguidos o sus familiares se encuentran en esos espacios, pasa de todo. Bueno, allí, en ese documento, en ese informe, se levantan los hechos de lo que ocurre en esas y en otras situaciones. Es muy duro, muy duro. Por eso les advierto, por eso les señalo. En primer lugar, no dejen que otro se los cuente. Léalo, búsquelo, pero prepare el estómago, porque repito, yo, que siendo niño leí, se llamaba Seguridad Nacional, porque estaba buscando lo que le había pasado a mi papá. Mi papá no hablaba de eso. Yo, que siendo joven, leí Expediente Negro. Ahora me tropiezo con este documento levantado por la Misión de Verificación de Hechos de Naciones Unidas y me encuentro con un pozo de dolor, de rabia y de angustia. ¿Angustia por qué? Les cuento ahora. Ese torturador no es un alienígena, no es un sujeto que tiene 8 brazos y cara de araña debajo de una nave espacial. No, ese torturador es un sujeto que termina su trabajo, se lava las manos, se cambia de ropa, se va para su casa y besa a sus hijos. Ese torturador está entre nosotros. Ese torturador puede ser su vecino. Ese torturador forma parte del tejido de esta sociedad, mal que nos pese. Y nosotros, como sociedad, tenemos que agarrar este documento, agarrar este informe, agarrar este instrumento y ver qué hacemos con él. Este documento puede tener un impacto muy positivo, no para la oposición, ni siquiera para las víctimas, sino para todos los venezolanos. Esto puede ser un campanazo a la conciencia. Esto puede permitir que en todos los sectores del país, izquierda, derecha, gobierno, oposición, civiles, militares, en todos los sectores del país, la gente vea y diga, caramba, esto no puede seguir, esto no puede ser. Incluso los que están en el poder digan, caramba, es que no puede ser, porque mañana esta pelota puede cambiar, esta pelota puede dar vuelta, y esto que está siendo señalado acá puede ser aplicado a otras personas, a nosotros mismos. Ellos pueden pensar eso. Es decir, este informe puede servir para destrancar a esta sociedad, para destrancar este juego político, para cobrar conciencia de que este es el camino al desastre y en consecuencia, bueno, hacer lo que se tiene que hacer. Una gran concertación nacional para aislar y segregar a los violentos y para crear un tejido nacional que haga imposible que estas cosas sigan ocurriendo, ni ahora ni en el futuro, ni ahora por la prepotencia de quienes están en el poder, ni en el futuro por las ansias de revancha. Eso es posible. Este informe puede ser eso, pero también puede ser lo contrario. Este informe puede generar el atrincheramiento de las partes. Unos, porque ven que su poder está menguando ya y está siendo señalado en el planeta. Y otros, bueno, en función de el dolor y la rabia transformado en sed de venganza. No de justicia, sino de venganza. Entonces, esa segunda opción nos puede llevar a todos al desastre. A todos. Aquí hay una realidad concreta. Esa realidad concreta es que hay un sector del país que tiene el control de la violencia y el control de las instituciones. Ese sector del país, su apoyo popular ha disminuido terriblemente y está en franca minoría y está siendo señalado en forma acusatoria por el mundo.
Sí, es verdad, pero siguen teniendo el control de la violencia. ¿Cómo hacemos para salir de esto? ¿Cómo hacemos para resolver esto? Apelando a lo que no tenemos, es decir, a la violencia. ¿O tenemos que apelar a los instrumentos de la política? ¿Cómo hacemos? Finalmente, quiero referirme a un aspecto que destacó el doctor Ali Daniels. Este informe es extremadamente relevante porque no se circunscribe, no se limita a las víctimas de la persecución política, no se limita a ver qué es lo que hace el gobierno con sus adversarios. Muchas veces, por supuesto, es ocultada por el gobierno, pero muchas veces es ignorada por la oposición misma, que es la continuada y brutal represión ejercida contra los sectores populares como mecanismo de control social. La lucha contra el AMPA es utilizada como pretexto para aterrorizar a los humildes habitantes de los sectores populares de nuestro país y de esa manera inmovilizarlos y de esa manera someterlos y de esa manera condenarlos a la resignación. Y esto no es de ayer, esto tiene muchos años. Muchos años. Y estos cínicos le pusieron como nombre a eso, como primer nombre, Operación de Liberación del Pueblo, la OLP, jugando con las siglas acerca de esta organización palestina que muchas veces fue señalada como terrorista, la OLP. Bueno, la Operación de Liberación del Pueblo fue señalada de manera, además, muy documentada como operaciones masivas de violación de derechos humanos en los sectores populares de nuestro país. Sí, perpetrada esa violación de derechos humanos por este gobierno que desea tener en los barrios su principal apoyo y ser un gobierno supuestamente popular y revolucionario. Bueno, llegó un momento en que no pudieron mantener la OLP como marca. Fue tal la condena universal contra la misma que quitaron esa y crearon algo llamado las Fuerzas de Acciones Especiales, las FAES. Las FAES hacen continuamente lo que antes hacía la OLP de manera puntual y esporádica. Perpetrar represión contra humildes habitantes que están en un estado de indefensión absoluto. No son opositores, no son de partidos, no son portadores de una tendencia ideológica determinada, no. El pecado de ellos es ser pobres. Lo saben los habitantes de Petare, lo saben los habitantes de Catia, lo saben los habitantes del Valle, lo saben los habitantes de los sectores populares del resto del país. Allí donde está la pobreza urbana, allí donde está la pobreza rural, está también la represión con el pretexto de la lucha contra el AMPA. Se hace escarnio de la condición del pobre. Y digo que la lucha contra el AMPA es un pretexto porque a la hora del té vemos que con el AMPA no luchan, con el AMPA hacen acuerdos y le regalan zonas completas del país para que sean sus zonas de paz. Ahí está la Cota 905 como ejemplo de lo que estoy diciendo. Entonces, repito mi preocupación, que este documento no pase como un escardillazo más en la lucha por el poder, en la pugna polarizada. Que este documento sea una campanada a la conciencia del venezolano. Repito, señores que me están escuchando, señores que graban este programa, luego les llegan a sus escritorios los resúmenes del mismo. Con ustedes estoy hablando, civiles, militares, de gobierno, de oposición. Véanse en ese espejo y recuerden, los delitos allí tipificados son delitos de lesa humanidad y los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y pueden ser juzgados en cualquier país
que haya asumido este principio universal. Entiéndase, el más inteligente modo de actuar en este momento frente a este impacto que significa este informe es destrancar la sociedad venezolana, abrir fuego, permitir que entre aire fresco a las instituciones y estas sean reconstruidas gracias al voto popular. Un voto de verdad, un voto que elija. Trabajamos por ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestales, al frente de los controles, todo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza. La Fuerza de la Unión fue una presentación de frigorífico GNIS, el placer de la carne, en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Muy buenos días, hasta mañana. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.